Entonces vamos a empezar a ver hidrodinámica y vamos a empezar entendiendo, pues, qué entendemos por un fluido que se está moviendo, un fluido en movimiento. Y eso, pues, se refiere a que, eh, pues, cada elemento del fluido, si pensamos ahora sí como el fluido como un todo, ¿no? ¿Qué cosas sabemos? Bueno, la presión, conocemos presiones de hidrostática, el concepto de presión, y vimos algo de temperatura, ¿no? Y densidad. Pues vamos a pensarlo así. Déjame, antes de poner las notas, este, aquí hacer algunas anotaciones. Entonces, tenemos el fluido, que es un medio continuo. ¿Qué significa? Pues que en cada punto en todo el espacio podemos definir en realidad el fluido tiene ciertas características. O sea, tenemos el fluido, ¿no? Aquí. Entonces, en cada punto, ¿no? Desde todo el fluido, un punto de coordenadas X, Y, Z, ¿cómo describimos este fluido? Pues ya hemos visto algunas propiedades en la parte de hidrostática y que siguen valiéndose aquí, pero bueno, van a cambiar las cosas, ¿no? En cada punto del fluido definimos pues una densidad, ¿no? Una densidad de X, Y, Z en cada punto. Y aquí voy a dejar otra coordenada. También podemos pensar que en todo el fluido, en ese punto, eh, también tiene cierta temperatura, por ejemplo, ¿no? O sea, no hemos visto la parte de termodinámica, pero pues todos sabemos qué es la temperatura, ¿no? Tenemos una noción de qué es la temperatura. Y en este caso, pensemos que en el fluido, pues la temperatura va a ser una función en cada punto. Sí, en cada punto puede cambiar la temperatura. O sea, puede ser diferente aquí que aquí, ¿sí? Entonces, con eso estoy dando a entender que estas funciones dependen de la posición, ¿sí? En el espacio, en X, Y, Z. La densidad, ¿no? Esta es la densidad. Voy a poner aquí. Luego se confunde esa rho con, esta es una rho, no una P, pero esta es la densidad. Esta es la temperatura. Y otra cosa que vimos es la presión. O sea, nosotros nos abocamos a la densidad, vimos ciertas propiedades y de la presión, sobre todo esta, ¿no? Puede cambiar. Ya vimos que, por ejemplo, el peso, ¿no? Eh, produce un gradiente de presiones. Entonces, también la presión puede cambiar en cada punto. X, Y, Z. Y déjenme mejorar esta. Esta es una rho. Pero también ya vamos a ver la parte ahora de hidrodinámica y entonces en un punto podemos pensar que hay un vector velocidad. Entonces hay un vector velocidad en cada punto del espacio, ¿sí? Aquí tenemos otro punto y puede ir en otra dirección. Este es el vector velocidad. ¿Y qué significa ese vector velocidad? Que el fluido se está moviendo, ¿sí? Y este movimiento es que un punto respecto del otro está en movimiento eh, continuo, ¿sí? O sea, este se mueve en cierta dirección, estoy exagerando un poco, pero puede estarse moviendo en esta dirección y este en esta otra. Cada punto del fluido puede estarse moviendo en diferentes direcciones. Entonces, puedo poner en cada punto un vector velocidad, ¿sí? Si pensáramos eh, el fluido como, o sea, todo esto es continuo, entonces lo que vemos en realidad es un cubito, como habíamos visto, ¿no?
son un elemento del fluido, un cubito diferencial. Entonces, este cubito o este elemento diferencial del fluido, en este punto, tiene esta velocidad. Recuerden que la velocidad es un vector. Y en este punto, pues, tiene esa velocidad. En este punto tiene esa velocidad. ¿Sí? Si fuera una partícula, pensémoslo también en partículas, ¿sí? A veces eso es más sencillo. Si fuera una partícula del fluido, pues en este punto se movería en esta dirección, ¿sí? Claro, va cambiando de punto a punto, por eso todo esto llena todo el espacio. Entonces tenemos otra cantidad, que es la velocidad en cada punto. La velocidad en un punto dado, ¿sí? Estas tres cantidades de aquí, todas estas funciones definen campos, ¿sí? Estas tres de aquí son campos escalares. La densidad, la temperatura y la presión, porque son escalares. La densidad es un escalar, la temperatura es un escalar, es decir, solamente necesito un número para describirlo. Igual la presión. La presión no es un vector, sino que es un escalar. Entonces son campos escalares, así se llama. Desde un punto de vista matemático sería una función, ¿no? Una función que va de R3, ¿sí? Necesito tres coordenadas, X, Y, Z, a R, ¿no? Solamente me da un valor. Tú introduces tres valores, X, Y, Z, y te da un valor, que es la densidad, la temperatura o la presión. Y hay más cantidades, ¿no? Estas son tres cantidades que nos interesan en este caso, sobre todo la presión y la densidad, en esta parte que estamos de fluidos. Sin embargo, este de velocidad es un campo vectorial, es decir, recibe tres valores y da tres valores, que es un vector, ¿sí? Entonces este es un campo vectorial. En cada punto del espacio, el vector velocidad o el campo vectorial de velocidades es en que en cada punto hay un vector, como está en la figura. En cada punto hay un vector, velocidad, que depende entonces de X, Y y Z. ¿Sí? Este punto de X, Y y Z es un campo vectorial. En este caso sería una función, si lo ponemos desde el punto de vista matemático, sería una función de R3 en R3. Ahora me falta otro elemento y es el tiempo, ¿sí? Esta densidad no solo puede cambiar de posición, bueno, puede cambiar su valor dependiendo de la posición, sino también del tiempo. Y es aquí algo importante. Entonces también puede depender del tiempo. También la temperatura y también la presión. Y también la velocidad. En cada punto este vector velocidad puede estar cambiando en el tiempo. Aquí en las notas está una figura, ¿no? Aquí está representado el vector velocidad en cada punto. Y aquí me faltó el tiempo, pero también puede depender del tiempo, este vector velocidad en cada punto. Esto se le llama, aquí está en la figura, en cada punto, ¿no? Es un vectorcito que es el vector velocidad en cada punto, ¿no? Entonces, en todo el espacio llena con vectores velocidad. Y eso se le llama el campo de velocidades. Una línea de corriente sería la línea que llevaría, físicamente sería la línea eh, o la trayectoria que describiría un elemento del fluido, un pequeño cuadrito del fluido, un cubo, un cubito del fluido, un elemento diferencial del fluido. O piénsalo en partículas también. Una partícula del fluido seguiría esa línea de corriente. Aquí yo puse algunos ejemplos de esos campos, por ejemplo, esta figura de aquí. Aquí, de hecho, se ven los dos, el campo vectorial, el campo de velocidades, perdón, es un campo vectorial. Entonces, en cada punto hay un vector y aparte está el campo escalar de temperaturas.
Entonces, en este caso, aquí en la figura está en un gradiente de color, ¿no? En la figura hay una escala de colores para representar la temperatura, ¿no? Aquí están en el rojo de 0 a 1, no sé qué escalas. Aquí tiene una barra y me supongo que está en ciertas unidades. Y aquí en azul, pues también hay un gradiente de temperaturas, ¿no? ¿Qué significa gradiente? Siempre cuando nosotros hablamos de gradientes, ya sea en física o en matemáticas, es un cambio, ¿sí? Es un cambio de una función, en este caso la temperatura. Entonces eh, hay un gradiente de temperaturas aquí en el espacial, ¿sí? La temperatura cambia en cada punto. Aquí hay otro ejemplo. Y antes de ir a estos de aquí, vamos a ver ahorita les pongo de los vórtices de von Karman, pero vamos a seguir viendo cómo vamos a describir este fluido en movimiento. Hay dos descripciones que se le llama la descripción de Lagrange y la descripción de Euler para, pues, estudiar la hidrostática o el fluido en movimiento. La descripción de Lagrange es más parecido a la mecánica, a lo que ustedes vieron en mecánica de una partícula, ¿sí? ¿Cómo es una partícula? Pues la velocidad, recuerden, es una función del tiempo y la posición es una función del tiempo, ¿sí? Si siguiéramos este elemento del fluido, pues tiene cierta velocidad, ¿no? Nosotros el tiempo, nuestro t igual a 0 es arbitrario, ¿no? Pero en ese t igual a 0 tiene cierta velocidad, que aquí estoy representando v0, y esta velocidad va cambiando en el tiempo, ¿sí? En esta línea de corriente, este elemento del fluido se está moviendo y la velocidad va cambiando en el tiempo. Igual pasa con el vector de posición, ¿sí? Yo sigo a la partícula. Es muy parecido a la mecánica, ¿sí? Y la descripción de Euler, ahí cambio las cosas. En vez de seguir la partícula, yo me fijo en un punto dado, ¿sí? Este es el punto, x, y, z, y veo el vector velocidad. Este vector velocidad, pues, es una función de la posición de x, y, z, pero del tiempo también, porque puede estar cambiando en el tiempo. Igual la densidad. La densidad yo la voy midiendo en un punto dado y en el tiempo. Entonces, en la descripción de Euler, yo veo puntos. Yo estudio un punto dado en el espacio de coordenadas x, y, z, tiene un vector velocidad, que es el campo de velocidades, tiene una densidad en ese punto, que es el campo escalar de densidades, tiene una presión también, o sea, solo puse velocidad y densidad, pero también tiene una presión, que es de x, y, z, y del tiempo. Y una temperatura también, x, y, z. Y también el tiempo. Son dos maneras en las cuales podemos estudiar un fluido. Nosotros nos vamos a quedar en la descripción de hoy. Y aquí en esta descripción podemos entender fácilmente algo que se llama régimen estacionario. ¿Qué es el régimen estacionario? Pues cuando estos campos no dependen del tiempo. Por ejemplo, en la figura, el campo de velocidades como es algo estático, pues no pueden cambiar estos vectores, ¿sí? Si pensáramos que esto describe algo real, ¿sí? O algún modelo de un fluido, esto es en todo el tiempo, no depende del tiempo. No significa que no se esté moviendo el fluido, ¿sí? Sino que el vector velocidad, aquí ponemos atención al vector velocidad más que a estas cantidades, estas también pueden cambiar en el tiempo, pero si es un régimen estacionario, no dependen del tiempo. Entonces, este vector en cada punto es constante. Cambia de punto a punto, pero no cambia en el tiempo.
podría cambiar en el tiempo, en general. Pero en un régimen estacionario, estos campos no dependen del tiempo. ¿Se podría decir que es un fluido inercial o algo así? No. Un fluido inercial no tiene sentido. No sé a qué te refieras más bien con un fluido inercial. No reanude la grabación. ¿Cómo esperarían que fuera este caso? Entonces, la velocidad solamente tiene componente X, es muy parecido a lo que está ahorita, pero varía en la dirección Y. Digo, varía con Y en la dirección X. Entonces, ahí está. Déjenme ver si puedo cambiar la escala para que se noten mejor los vectores. Ahí está. En este caso varía en X dependiendo de Y, por ejemplo, en este punto, ¿no? En este punto, aquí donde estoy poniendo, pues en Y no tiene componentes y en X va a depender de Y, es decir, va a depender en la coordenada vertical, ¿sí? Dependiendo del valor de Y que tenga Y. Entonces va aumentando en la dirección vertical el vector velocidad. Por ejemplo, podemos ver este y, a ver, vamos a ver aquí este, menos X. Vean este cómo es, este es como que está circulando, ¿no? O sea, como que en cada punto, déjenme poner los vectores, ahí está. De hecho, aquí las líneas de corriente son como circunferencias. ¿De acuerdo? ¿Cómo se obtienen estas líneas de corriente? Muy sencillo. Si sabemos que en un punto dado sus componentes son Bx y By, este vector pues tiene componentes Bx, By, perdón, y este es su componente Bx. Entonces, las líneas de corriente, voy a ponerlo en azul, el vector, velocidad, y esta sería una parte, en un punto de una línea de corriente, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Esa sería la línea de corriente. Entonces, en este punto que tiene el vector velocidad, recuerden que siempre es tangente. Aquí no me salió demasiado la figura, pero es tangente a la trayectoria, en este caso a la línea de corriente. El vector velocidad es tangente a la línea de corriente. Por lo tanto, en este punto, esta es la línea de corriente, y de x. ¿Cuánto vale de yx? La derivada o la pendiente de esta función, de esta línea de corriente. Obviamente es nada más para, es una línea de corriente que pasa en este punto. Sí, hay muchas líneas de corriente. Entonces, una que pasa en este punto tiene pendiente o derivada en este punto de y de x, y cuánto sería en términos del campo vectorial. Les digo, este vector velocidad es tangente en este punto. No me salió muy bien la figura, pero aquí es tangente. ¿Cuánto sería la pendiente de este vector? ¿Ve? Que en ese punto sería la derivada de y en x, porque esta es la línea de corriente, que es una función y de x.
pues sería BY entre BX, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Pues vamos a ver el que hicimos, este ejemplo. BX es Y y BY es menos X. Entonces, en este ejemplo, nuestro campo vectorial, nuestro campo de velocidades, que es Bx de la dirección Y, más By de la dirección J, Bx es igual a Y By es igual a menos X. Por lo tanto, la línea de corriente, ¿sí? Esta de aquí, ¿cuál sería? Pues tengo una ecuación diferencial para esas líneas de corriente, que es dy en dx es igual a dy, que es menos x, entre dx, que es y. Entonces, en este caso, en realidad esta es una ecuación diferencial. ¿Sí? Para determinar y de x. No siempre es una ecuación diferencial en variables separables. En este caso sí, en este ejemplo. Pero esta es una ecuación diferencial. Esto sería una función en general. Una función de x y y. Porque esta by y bx son funciones de x y y. Entonces, esta es una función de x y es una ecuación diferencial. La ecuación diferencial de y en dx, que es una función de x y y. Vamos a terminar este ejemplo, que es muy sencillo. Entonces, esto lo podemos integrar. Entonces, aquí es una ecuación diferencial en variables separables y tenemos de y por y igual a menos x de x. Y si integramos, pues aquí, ¿cuál sería la integral? Vamos a integrar en límites, sin límites de integración, es decir, una integración no me acuerdo, perdón la palabra. ¿Indefinida? Una integral indefinida, gracias. Entonces aquí la integral de y es ¿cuánto? Y cuadrada sobre 2, ¿no? Y voy a cargar una constante global, ¿de acuerdo? Entonces esto es menos x cuadrada sobre 2 más una constante, ¿no? Una constante global de las dos integraciones. Y esto precisamente son circunferencias, ¿no? Me queda y cuadrada más x cuadrada. De hecho, todas en el origen son una familia de circunferencias, ¿no? Con una constante. Y esta constante precisamente me dice el radio, y en este caso la familia de curvas, que son lo que vemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo verán quizá en algún momento, no vamos a ver más cosas de esto del campo de velocidades y sus propiedades matemáticas. Aquí simplemente la física. ¿Qué significa? Que en cada punto hay un vector velocidad. Si fuera una partícula, pues estuviera moviendo con esa velocidad en ese punto y cambia de punto a punto. Déjenme mostrarles otra animación. En esta sí van a aparecer las partículas. Déjenme quitar un poco de cosas. Entonces ahí voy a poner varias partículas y ahí se están moviendo. Si fuera un elemento del fluido, se estuviera moviendo en eso. Déjenme poner... Lo que pasa es que la animación aquí no pude... hice dos archivos. Pero eso son detalles técnicos que no me quedaron muy bien en la animación. Voy a hacer otra vez este campo vectorial, que es seno de x más y coseno de x menos y, ¿no? Porque está interesante ese campo vectorial, se ve bonito. Entonces, vamos a verlo aquí. Aquí se ve mejor, que es coseno de x más y
sea, tiene como vórtices. Eso en mecánica de fluidos se llaman vórtices. Seno de X menos Y. Y aquí sí voy a hacer un poquito. Con esto simplemente le doy cierta escala a los vectorcitos. Y ahí está. Como que hace vórtices. ¿Sí lo ven? Estas son las líneas de corriente. Y aquí en matemática lo que hice, por ejemplo, para estas, ven que esta es una ecuación diferencial que no es tan sencilla, ya no es en variables separables. Déjenme ponerla. ¿Cuál sería en este caso, para este campo vectorial? Coseno de X más Y entre seno de X menos Y. ¿Sí? Entonces aquí, para determinar esas líneas de corriente, sería dy en dx igual a by entre bx, y by en este caso es seno de X menos Y entre coseno de X más Y. Este es by. Bueno, a ver, ¿no? Es bx entre by, lo voy a poner. Bx entre by. Bx en este ejemplo es coseno de X más Y, entonces me equivoqué, perdón. Se confunde uno, ¿no? Es coseno de X más Y entre seno de X menos Y, que es by. Entonces, by es seno de X menos Y. Entonces, aquí es seno de X menos Y, ¿no? Entonces, esta es mi ecuación diferencial. No se ve sencilla de hacerlo. No sé si tenga una función que lo resuelva. Es una función analítica, es decir, una función que yo pueda escribir en términos de senos, cosenos, exponenciales, funciones elementales. No sé, habría que resolverla. Pero bueno, aquí GeoGebra lo hace numéricamente. Y es lo que es estas líneas de corriente. Bueno, si están interesados, eso se puede hacer en GeoGebra con resuelve. Resuelve ecuación diferencial ordinaria. Y aquí están sus componentes, una posición inicial y una posición final. Bueno, esto lo hace numéricamente. Pero son esas líneas de corriente. No quiero que simplemente les estoy explicando cómo lo hice. Entonces, estas son las líneas de corriente. Esta sería, si fuera una partícula, seguiría este camino. Y es lo que hace en la otra animación, que me quedó mejor. Pero les digo, no pude hacerlo ya en las dos. Entonces ahí lo tengo. Este campo vectorial son como vórtices. Todos se van a ciertos puntos. Esto es, no sé si describa algo, un fluido. Puede ser, ¿no? Que describa un fluido que tiene diferentes agujeritos y por ahí se iría el fluido. El otro, el más sencillo, es poner una constante. Aquí 3 le pusimos y aquí le pusimos 0, ¿no? Componente Y 0. Ay, no aceptó, perdón. Ahí los elementos del fluido. O sea, el fluido es un medio continuo. Entonces tengan presente eso. Pero para propósitos aquí de visualización, son partículas ahí que se están moviendo. Entonces todas se están moviendo de izquierda a derecha. La velocidad no cambia y es constante en X. Y vale 3 en ciertas unidades. Vamos a poner aquí en función de Y. Entonces van a ir más rápido las que están para Y más arriba o más abajo. De hecho, aquí cambia de dirección, ¿no? Porque Y puede ser positivo o negativo. Bueno, espero que con eso haya quedado un poco más
claro el concepto de campo de velocidades que pasa en el fluido. Y ahora vamos a intentar hacer esto. Este sería un flujo estacionario, porque las componentes no dependen del tiempo. ¿De acuerdo? Déjenme regresar a este y tratar de poner un factor que cambiaría, por ejemplo, una de las componentes. Entonces aquí le puedo poner un término que varíe, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerle aquí, había definido una omega, déjenme ver, creo que no. Ah, sí, aquí está. Entonces un factor ahí, que valga un omega, x más y, este era x más y. Nos vamos a ponerle aquí tiempo. Fíjense, aquí tengo un tiempo y este tiempo puede correr de 0 hasta cierto valor. Entonces le voy a poner tiempo aquí explícitamente, ¿no? O sea, no es algo tan físico, pero para propósitos de entender lo que está pasando, puede ser. Entonces, fíjense, ahora la componente en X sí depende del tiempo. Y obviamente el campo de velocidades va a estar cambiando. Déjenme ver, alguien quería entrar. Ya. Entonces ahí voy a hacer que el tiempo varíe. Esto tarda porque tiene que hacer pues todo los cálculos para la línea de corriente. Déjenme quitar la línea de corriente, que es a veces lo que le cuesta trabajo porque tiene que resolver una ecuación diferencial. Y este de aquí. A ver, déjenme ver. Okay. Este lo está haciendo muy lentamente. Déjenme ver si lo puedo modificar. Ya sé qué voy a hacer. Voy a cerrar este porque está consumiendo demasiados recursos. Ahí está. Bueno, va muy lento. Pero ahí está cambiando conforme transcurre el tiempo. Bueno, lo voy a hacer a mano. Así. Entonces, fíjense. El tiempo está cambiando y por lo tanto el campo de velocidades también. Bueno, es que se está tardando un poco. Lo voy a cerrar y abrir otra vez a ver si jala. Ya lo voy a hacer la última vez y si no, pues ya lo dejamos así. Ok, a ver si...
No, se está tardando demasiado. No lo está haciendo. Pero eso que estoy haciendo manualmente sería el tiempo. Entonces vean que el vector en cada punto está cambiando en el tiempo. ¿Sí? Este sería un campo de velocidades que no es estacionario. Bueno, voy a dejarlo aquí y vamos a seguir con lo que estaba exponiendo. Ok, ya está. Entonces esto es lo importante. Nos vamos a quedar con la descripción de Euler. ¿Qué significa un fluido en régimen estacionario? Que los campos de velocidad y en general cualquier campo, el de densidad, de presiones y de temperatura, no depende del tiempo. No cambia en el tiempo. Eso es lo importante. Pensemos algo más sencillo. Es un flujo uniforme, ¿sí? Entonces, en cada punto el vector velocidad es constante. En cada punto, este vector velocidad es constante. Aquí en el caso de la figura, pues solamente tiene componente X. Entonces pensemos que el fluido, ¿sí? El fluido se está moviendo de izquierda a derecha. Atraviesa cierta superficie A, de área A, en cierto tiempo delta T. En un tiempo delta T. ¿Sí? Y veamos el volumen contenido en este pequeño cilindro. ¿Sí? Entonces, piensen en una partícula, por ejemplo, que estuviera aquí, que entrando a la superficie A. Después de cierto tiempo, como el B es constante, después de cierto tiempo delta T, la distancia que va a recorrer es B delta T en esta distancia. ¿De acuerdo? Entonces, todas las partículas, todo el elemento del fluido que va a atravesar la superficie A en el tiempo delta T, empezaba aquí y termina aquí. Recorre este cilindro, si esto es una circunferencia, ¿sí? Entonces, este delta B, que es el volumen, ¿cuánto sería? El área por la longitud, ¿sí? Que es B delta T. Ese es el volumen. Es el volumen que atravesó el fluido esta superficie A en el tiempo delta T. ¿Sí? O sea, este cilindrito lo pueden pensar que estaba por aquí. ¿Sí? Entonces, este cilindro, este volumen delta B, que estaba aquí originalmente, atraviesa esta superficie A y en cierto tiempo delta T está ahora como está en la figura. ¿De acuerdo? Es decir, este volumen atravesó esta superficie A. Eso se llama un flujo. En este caso es un flujo de volumen. Y está dado por el área, por la velocidad que lleva este volumen del fluido y por delta T. Se define el caudal, aquí está, como delta B entre delta T. Ese es el volumen que atravesó por unidad de tiempo. Delta B entre delta T. Esto es, lo denotamos con Q, perdón. Es el caudal.
¿Cómo, cómo se llama? Bueno, es el caudal. ¿Y qué describe? Es el flujo de volumen. O sea, el caudal es un flujo de volumen. En general, cuando ustedes oyen hablar de un flujo, es algo que atraviesa una superficie. Hay muchos flujos. Este es un flujo de volumen. Ahorita vamos a ver el flujo de masa. Hay flujos de corriente, hay flujo de campo eléctrico, hay flujo de campo magnético, hay muchos flujos. Un flujo siempre atraviesa una área en una unidad de tiempo, cuando es masa, corriente, eh, partículas cargadas, etc. ¿Sí? Ahora, esto en general se define así, ahorita como lo estamos viendo, estamos suponiendo que B es constante, y delta B lo podemos, bueno, este delta T lo podemos hacer tender a cero y es una derivada de lo que está aquí. Entonces, el caudal es la derivada del volumen respecto del tiempo. Y sería el área por la velocidad. Ahora, el gasto es el flujo de masa. El flujo de masa por unidad de tiempo. Está aquí. Y es la masa que atraviesa esta superficie en el tiempo delta T, como está. Esta delta M es la masa que atraviesa esta superficie. Pero lo podemos obtener de aquí. Sencillamente, delta M pues va a ser ρ por delta B. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí simplemente ponemos que esta de aquí, esta ecuación o esta de aquí, simplemente multiplicamos por ρ y me queda delta M, que es esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, delta M es ρ delta B, y si divido entre delta T, esto de aquí es ρ y esto de aquí es el caudal. Precisamente lo que está aquí. En el límite delta T tendiendo a cero, pues esta es la derivada. Y esto es el gasto. Así se define el gasto. Como la derivada de M en dt, que es igual a ρ por el área que atraviesa por la velocidad. ¿Qué significa físicamente? Es un flujo de masa por unidad de tiempo. Es el flujo de masa que atraviesa la superficie A por unidad de tiempo. O sea, yo podría medir cuánta masa atraviesa una superficie de 1 metro cuadrado si la velocidad, si el campo de velocidades del fluido es constante y 3 metros sobre segundo, o lo que ustedes quieran. Y estaría dado por esta expresión, ρ a b. Aquí están sus dimensiones. Vean que para el caudal es pues volumen entre tiempo, y sería L al cubo entre T. Y esto sería metro cúbico sobre segundo. Y para el gasto serían sus dimensiones, serían de, por una ρ, esto de aquí mismo, L cúbica, que sería el volumen, entre el tiempo, ¿sí? Que sería esto de aquí, y luego por una densidad, que sería la masa entre L cúbica, este es L cúbica, sí. Y esto me da kilogramos sobre segundo en el sistema internacional. Es lo que está aquí. Este es del caudal y este es del gasto. Ahora, este es un caso donde el área es perpendicular a la velocidad, ¿sí? El área, esta superficie, es perpendicular a la velocidad. Pero no tiene por qué ser así. O sea, el área puede estar inclinada en cierta dirección.
Aquí ya no pude corregir esta figura, pero déjenme quitarlo, este vector A, para hacerlo de manera más sencilla. Entonces esta área, si se acuerdan, también define un vector y va a ser este vector. Ahí me equivoqué, es este vector. ¿De acuerdo? Lo voy a poner aquí. No sería ese, perdón. Aquí. Si tenemos esta área, el flujo está en la misma dirección, es horizontal. Entonces está en esta dirección. Y el área está en esta dirección. Si se acuerdan, el vector área es un vector perpendicular precisamente al área. Este sería mi superficie. Y este sería el vector área. Hace un ángulo que vamos a llamar θ. Entonces, ¿cuánto sería delta B, este volumen? Pues sería el área por el coseno de θ, si este es el ángulo θ y es este mismo de aquí. O sea, si esta superficie está inclinada a cierto ángulo θ. Si está inclinada a cierto ángulo θ, el volumen se puede verificar que va a ser precisamente la superficie por la longitud. Es lo mismo que hicimos antes. Tomamos un delta t, un tiempo delta t. Entonces su longitud es ahora la magnitud del vector velocidad. Ahora lo estoy poniendo vectorialmente por delta t. Entonces el volumen aquí es el área por la velocidad, pero hay un término en coseno de θ, que sería este ángulo que está inclinada a esta superficie. Y eso se puede poner como un producto punto, B punto A. ¿De acuerdo? Si ven que este volumen sería esto, AB coseno de θ, delta t, es decir, la longitud por el área, pero con un término en coseno de θ. ¿Sí? O sea, este cilindro, bueno, inclinado, no es precisamente un cilindro, como deformado, es esta área. Si esta área la tenemos aquí, así, inclinada, este es el área A. Esta área que sería como su sombra es A coseno de θ. Si el ángulo entre este y este es θ. ¿De acuerdo? Bueno, díganme si tienen preguntas. Entonces se puede escribir el caudal y el gasto en términos del vector velocidad y el vector área, como el producto punto, en algo más general. ¿Sí? No tiene por qué estar el área de la superficie perpendicular siempre al vector velocidad. Entonces lo podemos expresar como un producto punto. Aquí voy a cambiar esto. Había puesto la dirección del área en esta dirección. Y eso ahorita lo vamos a ver porque va a depender de cómo orientemos esta superficie. Pero para propósitos ahorita, simplemente este vector A es este de aquí. Entonces vamos ahora a la definición general del caudal y del gasto. Esto que vimos antes, en este caso empezamos con el caso más sencillo, donde B es constante, es un vector velocidad, el campo vectorial es uniforme, la superficie es perpendicular al vector velocidad, este es el vector velocidad, el campo de velocidades, y el área es perpendicular a esa velocidad. Entonces no hay nada vectorial, es simplemente estas cantidades para el caudal y para el gasto.
Podemos orientar esa superficie en cualquier dirección, no necesariamente perpendicular a la velocidad, y empleamos un producto vectorial, que es B punto A. Ahora, no tiene por qué ser la velocidad uniforme, sino que pues ya vimos que este campo de velocidades puede ser complicado. Puede cambiar de punto a punto. O sea, el vector de velocidades, el campo vectorial, el campo de velocidades es una función, y vamos a pensar en el caso, en el régimen estacionario, que es el caso más sencillo, y en adelante vamos a considerar solamente ese caso. Es un campo estacionario. Entonces, en cada punto cambia ese vector velocidad. Entonces, ¿cómo calculo el flujo de volumen y el flujo de masa? Pues tengo que fijarme en un punto. Pues en un punto dado está el vector velocidad de ese campo de velocidades, de ese fluido, y defino la diferencial del área. Ya lo hemos visto antes. Entonces, en este punto, pues, quiero calcular en cierta superficie, que es esta que está en la figura. Es como un casquete. Entonces, esta diferencial de área cambia en cada punto también. Siempre es normal a la superficie. Aquí, por ejemplo, iría en esta dirección. Todo va a depender de la superficie que ustedes elijan. Pero en general, pues es un vector normal en un punto dado a la superficie. Y ese es el vector diferencial de área. Entonces, la diferencial de caudal sería B punto DA. Y la diferencial del gasto sería ρ B punto DA. Solamente me fijo en un punto. ¿Cómo estaría dado en una superficie ya? En una superficie S, pues como la integral en toda esa superficie para el caudal, pues sería B punto DA. Y para la masa sería la integral en esa superficie de ρ B punto DA. Estos son flujos. Aquí les puse en una nota. En general, dado un campo vectorial, el flujo es esta integral en una superficie. Del campo vectorial punto la diferencial de área. Eso es el flujo. Esto es un flujo en general. Si las cosas no son sencillas, en un campo de velocidades constante, pues las cosas se simplifican. Eso es lo que quisiera que también pusieran atención. No vamos a calcular este tipo de... Bueno, sí vamos a hacer un ejemplo de estas integrales, pero algo sencillo. Va a ser el flujo de un volumen en un tubo, donde la velocidad cambia con la distancia. Y es este de aquí. Pero antes de ir a ese ejemplo, vamos a tratar de definir algunas cosas sobre los fluidos. Entonces, fíjense, un fluido ideal es aquel que no tiene viscosidad. No hemos visto viscosidad, después vamos a ver. Pero, ¿qué significa que no hay esfuerzos cortantes? ¿Sí? Una manera sencilla de entender un fluido, el flujo de un fluido, es cuando es laminar, como está en la figura. Y eso se llama un régimen laminar. Es decir, que puede cambiar en magnitud, pero está en la misma dirección como está en la figura. O sea, todas las líneas de corriente son estas y el campo de velocidades sería así. Puede cambiar en magnitud de un punto a otro, pero todos están en la misma dirección. Son como capitas. Si podemos pensar en el fluido. Si se acuerdan, al principio del curso, la primera clase, vimos el esfuerzo cortante y como ejemplo quedó cuando doblábamos o cuando teníamos una pila de hojas, ¿no? Y las movíamos, la superior. Entonces, las hojas se iban moviendo dependiendo dónde estaban.
¿sí? O sea, podemos pensarlo así. Voy a hacerlo con esta figura. O sea, cada capita, cada capa diferencial del fluido se está moviendo con diferentes velocidades, una respecto de la otra. Este con cierta velocidad V1, este con una velocidad V2 y este con una velocidad V3. Entonces, cada capa del fluido se está moviendo con diferentes velocidades. Si todas se estuvieran moviendo con la misma velocidad, regresaríamos al caso que es en el cual un fluido, o como un cuerpo rígido, ¿sí? Todo se está moviendo como un todo. Pero en un fluido no. O sea, esto ya es que cada capa se mueve con diferente velocidad. Entonces, una se mueve respecto de la otra. Y puede ser con diferentes velocidades. Eso es un flujo laminar. Un flujo turbulento es cuando ya se empiezan a crear corrientes de este tipo, como se muestra en la figura. Empiezan a aparecer vórtices. Vórtices es algo así. Es un campo de velocidades que en principio llega a un punto, las líneas de corriente. Bueno, estos son los vórtices. O puede haber circulación, es decir, que haya algo de este tipo. Puede haber, de hecho, algo que está circulando en un régimen laminar. Por ejemplo, piensen en un fluido que tuvieran contenido en un cascarón cilíndrico, ¿sí? Entonces el fluido, por ejemplo, podría estarse moviendo así, rotando, o sea, el fluido podría estar rotando, pero en un régimen laminar, pues cada capa se mueve con diferente velocidad. Aquí serían capas radiales. Visto desde arriba, esto sería un cascarón cilíndrico. Piensen, por ejemplo, que esto fuera algo fijo, ¿no? El centro algo sólido ahí, un tubo, y tuvieran aquí un contenedor donde pondrían cierto fluido y este contenedor lo hicieran girar. Entonces, si lo ponen a girar, van a producir movimiento sobre el fluido y va a haber un gradiente de velocidades. Si la velocidad no es muy grande, la diferencia entre el flujo laminar y el flujo turbulento va a depender de la velocidad con la que se mueve cada capa. Si la velocidad supera cierto límite, este flujo laminar empieza a ser un flujo turbulento. Y aquí hay un número que describe esta transición que se llama el número de Reynolds. Después lo veremos. Aquí en el cilindro, si esta velocidad no es tan grande, esta velocidad con la que está rotando, el flujo puede ser laminar, ¿sí? O sea, diferentes capas del fluido se están moviendo con diferente velocidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, piensen aquí, en este ejemplo que estamos del cilindro. Se está moviendo con cierta velocidad, este de aquí, el contenedor. ¿Dónde crean que sea menor la velocidad y mayor la velocidad del fluido? O sea, lo que nos interesa es el fluido que está dentro. Puede ser agua. Entonces, ¿cuál va a tener mayor velocidad y cuál va a tener menor velocidad? ¿Cómo creen que va a cambiar la velocidad? Entonces, esto es algo, algo físico, ¿no? Algo que podemos pensar, algo intuitivo. ¿Cómo pensarían, dónde creerían que la velocidad es mayor y dónde es menor? Creo que sería mayor donde hay menor fricción, que sería como en la parte de en medio, como una dona, algo así, en esa parte. Exacto, sería, si este está fijo, sería aquí. Si este está fijo, la parte del fluido que está pegado, ¿sí? Este sería un tubo, ¿no?
tendría una velocidad muy pequeña, de hecho 0. Y esta otra capa, la que está girando, el fluido que está pegado a él, tendría en principio la misma velocidad. Entonces habría un gradiente de velocidad desde ir de 0 aquí, en este punto, en todo este círculo, en todo el fluido que está pegado de hecho, si está en reposo, estaría pegado a este tubo. Ahí la velocidad sería 0. Y externamente, la velocidad pegada al otro tubo también sería la velocidad que lleva el tubo. Entonces la velocidad en la capa más externa, la que está pegada aquí, tendría su velocidad máxima. ¿Y cómo varía de 0 a una velocidad máxima? Pues no sé, a lo mejor linealmente, a lo mejor cuadráticamente. Tendríamos que resolver este problema. Pero ese sería un ejemplo, ¿no? Bueno, aquí están las definiciones de lo que estoy diciendo. Flujo turbulento, un flujo estacionario. Quedamos que en la descripción de Euler no dependen del tiempo. El flujo turbulento aquí está creando vórtices, es un movimiento irregular, crea remolinos. Los cambios de velocidad son bruscos, aparecen velocidades altas. Se presenta cuando hay obstáculos. Por ejemplo, un flujo laminar se presenta cuando no hay obstáculos. Hay un caso en donde puede haber obstáculos, pero la velocidad es muy lenta. ¿Sí? Es simplemente descripción de de los diferentes casos, de lo que podemos ver en general. ¿Sí? Cómo se estudian, pues bueno, son cosas más complicadas. Un flujo rotacional es aquel en el que las líneas de corriente pueden crear, por ejemplo, esto que vimos en el ejemplo, crear circulación, crear trayectorias cerradas. Es irrotacional si no hay trayectorias cerradas, si no crea vórtices. El flujo laminar es un flujo irrotacional. ¿Sí? Y esto tiene que ver también con sus propiedades matemáticas, ¿no? El rotacional se define como una derivada vectorial, pero les digo, eso una parte no la vamos a ver. Aquí esta parte me interesa. Un flujo incompresible. Entonces recuerden, la densidad, tenemos dos casos de la densidad. La densidad puede cambiar de punto a punto, por ejemplo, si tenemos una sustancia inhomogénea. Una sustancia heterogénea, dijimos. La densidad va a ser constante de punto a punto en todo un cuerpo, en todo el medio, si es homogéneo, si es la misma sustancia, por ejemplo agua, ¿no? La densidad es la misma en cada punto. Pero la densidad también varía con la presión. Entonces nos regresamos a la descripción del fluido. Para describir al fluido necesitamos su campo de velocidades, su campo de densidad, su campo de presiones y su campo de temperaturas. Es decir, la presión puede cambiar de punto a punto. Y ya lo vimos, el caso en hidrostática también cambia, ¿sí? Aquí va a cambiar por otras condiciones también. Pero ya vimos un caso donde la presión cambia, es decir, la presión cambia debido a una fuerza externa, no solamente a que la sustancia es la misma. Como la presión cambia de punto a punto, la densidad también puede cambiar de punto a punto porque cambia la presión. ¿De acuerdo? Si a ustedes les preguntan, ¿cuál es la densidad del agua? Pues la densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Pero ¿cuál es la presión cambia de punto a punto también? ¿Sí? Entonces la densidad puede cambiar debido al cambio de presiones. Si se acuerdan, hay una propiedad que es la densidad que cambia respecto de la presión. Sin embargo, en un fluido incompresible, la densidad no cambia con la presión.
Como no cambia con la presión, en un líquido la densidad no cambia tampoco de punto a punto, sino que es constante. Rho es constante. Rho de X, Y y Z es constante. Porque no depende de la presión para los líquidos. No, esto no significa, es decir, aquí están las dos unidas en esta definición. Tanto que es la misma sustancia y por lo tanto la densidad que es masa por unidad de volumen es constante, y también del hecho de que la densidad no depende de la presión, porque la presión puede cambiar de punto a punto y por lo tanto la densidad también puede cambiar de punto a punto. Por ejemplo, en la atmósfera vimos que la presión variaba, ¿no? O sea, disminuía con la altura. Y disminuía de manera exponencial. ¿Qué va a pasar con la densidad? Pues la densidad también va a variar con la altura. En un líquido, en el agua, por ejemplo, la presión también varía con la profundidad. Pero la densidad no varía con la profundidad porque en un líquido la densidad no depende de la presión. Espero no confundirlo. A ver si. Y ahora no confundir. Pero son cosas diferentes. Bueno, y de hecho en estos dos puntos hago eso. Menciono eso. En un fluido homogéneo la densidad es constante. Pero en un líquido, en un fluido incompresible, la densidad es constante y no depende de la presión. Entonces, Rho es constante, no depende de X, Y, Z. Y eso está aquí también. Bueno, vamos a ver ahora la ecuación de continuidad. Entonces, la ecuación de continuidad establece la conservación de masa. Y en el sentido de que si nosotros vemos una superficie en general que está entrando fluido y está saliendo o puede estarse creando fluido dentro de esa superficie, pues tiene que haber una conservación de masa. Lo que entra tiene que salir o lo que se crea, pues tienes que considerarlo. Eso es físicamente lo que significa la ecuación de continuidad. ¿Y cómo está dada? Pues está dada en términos del gasto, en este caso, para un fluido. Entonces pensemos aquí como en la figura, es un régimen estacionario, vamos a considerar eso. Vamos a considerar un flujo irrotacional, es decir, que no hay vórtices. Entonces, la masa por unidad de tiempo que atraviese la superficie A1 en la figura, tiene que ser la misma que atraviesa la superficie A2. ¿Sí? Y aquí vamos a considerar sigma. En general, cuando establecemos esta ecuación de continuidad, pues pensamos en una superficie cerrada y un volumen que encierra. Por lo tanto, aquí en la entrada, aquí como está en la figura, que entraría el fluido, aquí, el área A1 sería este vector perpendicular a esta superficie y la B1 sería la velocidad que lleva el fluido en esa superficie. Y para simplificar, supongo que esta B1 es constante. ¿Sí? Lo mismo aquí en la superficie donde está saliendo el fluido. Aquí considero que no hay vórtices, es decir, que aquí las líneas de corriente son como está en la figura. O sea, que no hacen algo de este tipo. Si hicieran vórtices, habría una acumulación de fluido en algún punto. Pero eso no lo estoy considerando. Entonces, G1 es el gasto aquí,
en la superficie A1, que sería ρ1. Recuerden el gasto, la definición de gasto. Esto es en general, pero estamos en este caso, donde la velocidad es constante y la superficie, bueno, esa la definimos, ¿no? Entonces es ρb.a. Entonces el gasto aquí en la entrada de fluido es G1, que es ρ1 por B1 punto A1. Y lo mismo en esta superficie A2. El gasto en 2 sería ρ2 B2, perdón, punto A2. ¿Sí? Aquí en G1 el gasto es negativo. Es un escalar, eso ténganlo presente, por eso es un producto punto. Aquí es negativo porque vean que la velocidad, como está en la figura, la velocidad está en esta dirección, lo voy a poner así. Y el vector de superficie pues va en cierta dirección, pero hacen un ángulo mayor a pi medios. Por lo tanto, el gasto G1 es negativo. ¿De acuerdo? En la superficie A2, el vector velocidad pues está en esta dirección. Y el área pues está en una dirección de tal manera que el ángulo que hacen entre ellos es menor a pi medios. Y por lo tanto, G2 es positivo. ¿De acuerdo? Y en magnitud, G1 tiene que ser igual a G2. Recuerden que es G físicamente. Es el flujo de masa por unidad de tiempo. Entonces, el flujo de masa que atraviesa esta superficie, que es G1, tiene que ser el mismo que atraviesa en la superficie A2, que es G2. Entonces, en magnitud tienen que ser iguales. Pero si pienso en esta superficie, como está, es una superficie cerrada, el área A1 aquí está en esta dirección y aquí está en esta dirección. Por lo tanto, G1 más G2 es igual a 0. G1 más G2 es igual a 0. O G1, porque tienen signo, ¿sí? Es igual a menos G2. O en magnitud, ¿cómo lo pongo? En magnitud nada más, G1 es igual a G2. Le podemos poner esto, ¿no? Como valor absoluto. Si, por ejemplo, fuera algo... aquí, estoy simplificando. Aquí entra el fluido y aquí sale. Pero podría salir por otro elemento de superficie. Por ejemplo, aquí, una área A3. Y aquí el flujo, pues a lo mejor iría en esta dirección y después saldría por aquí. Entonces aquí una B3. Entonces aquí habría un gasto G3, que sería ρB3 por A3. Lo voy a escribir. G3 sería ρ3, la densidad en este punto. Todo es puntual, pero estoy simplificando cosas. Supongo que el área es, bueno, el área es constante, esa por definición, pero la velocidad es uniforme en toda esa área. Sería ρ3 por B3 punto A3. ¿Cómo es la conservación de masa? Pues es G1 en general más G2 más Gn igual a 0 en términos del gasto. Por eso hay signos aquí. O sea, todo esto es constante, pero unas restan y unas son positivas y otras son negativas. Aquí estamos usando la convención de que lo que entra a la superficie es negativo su gasto y lo que sale es
positivo. Pueden cambiar las convenciones. Pero aquí estamos considerando eso. Entonces, todo lo que entra tiene que salir. ¿Sí? La masa que entra de fluido en una superficie cerrada es la misma que tiene que salir. Y puede salir en diferentes lugares. Y puede entrar en diferentes lugares. Eso lo puse aquí en una figura. En este de aquí. Ahora, puede haber también creación de fluido, creación de masa. ¿Sí? Puede haber una fuente. Voy a regresar a esto. Aquí en este de aquí. Esto que escribí aquí del gasto está aquí. La ecuación 56 y 57. ¿Sí? Son productos puntos. Sí. Bueno, ahorita vemos este caso más sencillo. Ajá. La orientación del vector A va a tener que ver con el tipo de superficie que estás considerando. Y aquí ya queda claro, ¿no? Si está entrando va a ser el gasto negativo y si sale va a ser positivo, de acuerdo a esta convención. Bueno, entonces estaba en lo de creación de masa. Adicional al gasto, que es una salida o entrada de fluido en una superficie, eso es el gasto, puede haber también creación de masa, entre comillas, creación, ¿no? Es decir, puede haber una fuente o un... En hidrodinámica, en mecánica de fluidos, se le llama fuentes o sumideros. Una fuente es algo que está produciendo o creando, o de algún punto está creando fluido, está creando masa. Está no le quiero llamar entrando, porque eso sería un gasto. ¿Sí? Por alguna razón, a lo mejor aquí hay una, piénsenlo físicamente, a lo mejor hay una llave de agua y que está dentro de la superficie, o sea, dentro del volumen, que está produciendo y que está generando el fluido, está generando masa del fluido. O puede haber un agujero, eso en hidrodinámica se le llama un sumidero. Y esas están descritas por un cambio de masa por unidad de tiempo, que sería la derivada de m respecto de t. Entonces, adicional a los gastos, tenemos que escribir este cambio de masa respecto del tiempo. Podría ser 0. ¿Sí? Si dentro de la superficie no hay nada que esté creando, no hay una fuente ni un sumidero, pues este término es 0. Y solamente tenemos gastos debido a entradas y salidas de fluido en cierta superficie dada. Y esta es la ecuación de continuidad. Escrita en términos del gasto y la producción, las fuentes o los sumideros. Este término se debe a fuentes o sumideros. Esto se puede escribir de una manera matemática bastante formal, y es pensar en una superficie, como está en la figura, una superficie cerrada, que tiene cierto volumen. El flujo de masa, que es el gasto, está descrito por esta integral, como vimos. Sí, puede entrar o puede salir, y va a depender de un signo. Aquí va a haber un signo. Y este término de los fuentes o sumideros es este que está aquí. Porque recuerden que la masa en general es la integral de la densidad en el volumen. Rho de B. Entonces, dm en dt, pues sería esta integral y después derivarla respecto del tiempo. Que es este término.
Este es de fuentes o sumideros y este es flujo de masa, que es el gasto. Es esta ecuación en su forma integral, ¿sí? Este término es los flujos y este término es las fuentes o los sumideros. En general hablamos de fuentes. Este es el término de una fuente, de las fuentes, y este es el término de los flujos. Esta ecuación se puede poner en forma derivadas, de forma diferencial. Y aquí esta derivada entra dentro del... Si el volumen, esta es una superficie y no depende del tiempo, o sea, consideramos una superficie fija, esta derivada entra en la integral. Y aquí lo que hay que usar es el teorema de Gauss, que es este tipo de integrales, que es de superficie. Estas integrales se llaman de superficie, son flujos. Se puede convertir en una integral sobre el gradiente de la función. Y esta es su forma diferencial. No abundo más, simplemente se las presento. En un régimen estacionario este término es 0. ¿Sí? La densidad no cambia con el tiempo y solamente tenemos esta ecuación. ¿Qué les iba a decir? Esta es una ecuación de continuidad. Siempre las ecuaciones de continuidad son conservación de algo. En este caso, conservación de masa, debido a que puede salir o entrar en una superficie, fluido, o puede estarse creando o puede haber sumideros. Y van a haber diferentes tipos de ecuaciones de continuidad. Esta misma ecuación se satisface para otros tipos de campos, por ejemplo, el campo eléctrico. Van a ver que el campo eléctrico, las cargas eléctricas, que serían las fuentes, sería ρ, la carga por unidad de volumen, crea campo eléctrico, y ese campo eléctrico define un flujo, y hay una conservación, en ese caso, para los campos eléctricos, conservación de carga, lo podemos poner en esos términos. Pero es una ecuación idéntica. En vez de ser velocidad, es un campo eléctrico. Entonces, simplemente van a ver, es un comentario de que van a ver esta ecuación de continuidad de diferentes maneras, para diferentes tipos de campos vectoriales. Cuando atraviesa cierta superficie. Y este ejemplo del gasto de la conservación de masa, de la ecuación de continuidad, es bastante sencillo y es un embudo, ¿no? En un embudo tenemos una entrada donde entra el fluido y luego sale y cambia el área, ¿sí? A1 tenemos A1 y A2. Entonces, el gasto en G1 es igual al gasto en G2 con un signo. Entonces, escrito de esta manera o escrito de esta manera. Pero en magnitud es B1 por A1, que sería el gasto aquí, en esta parte del embudo, donde está entrando el fluido, y en esta parte donde está saliendo es A2 por B2. Entonces, de esta relación, llegó a algo bastante obvio, que es que la velocidad en 2 del fluido va a ser la velocidad en 1 por la razón entre las áreas, ¿sí? Que sería A1 entre A2. ¿Dónde es mayor la velocidad? Pues en B2, ¿no? Porque tiene un área menor. ¿Sí? A2 es menor a 1. Profesor, Por lo tengo... tanto, sí, dime. eh, Porque fíjense que en este caso, el flujo, ¿no? El flujo de masa, el gasto es
rho B punto dA. ¿Sí? Pero en este caso dA es paralelo a la velocidad. Entonces este producto punto es simplemente B de A. Rho es constante, lo voy a suponer constante, que es un líquido, un fluido incompresible. La velocidad estoy suponiendo que nada más va a depender de la distancia radial, es decir, en toda la superficie, esta que estoy considerando, en toda esta esfera, es constante en magnitud. Por lo tanto, también sale de la integral. Y solamente tengo la integral de la diferencial de área en la superficie. Pero eso no es más que la superficie de esta esfera, de radio R. Y eso es 4πr cuadrado. ¿Sí? Y esto sería QM, aquí le puse como una QM, es la fuente del fluido, es la que está creando fluido. Entonces ese sería dm en dt. Entonces, en la ecuación de continuidad, esta de aquí, dm en dt va a ser más el gasto es igual a 0. O si quieren dm en dt es igual a menos el gasto. ¿Sí? Hay un signo aquí nada más. Pero lo importante es que la velocidad, bueno, este va a ser una constante. Esto aquí supongo que la creación de fluido o dm en dt es una constante, eso es lo que estoy suponiendo. Se está creando fluido a razón constante. Entonces este QM es constante y por lo tanto de aquí puedo despejar la velocidad y la velocidad varía inversamente con el cuadrado de la distancia, lo cual es físicamente entendible, ¿no? Si ustedes están creando aquí fluido, va a haber mayor velocidad del fluido aquí que a una distancia r. Decae con r cuadrado. Esto es, por ejemplo, algo que sucede con el campo eléctrico, que varía con r cuadrado. Entonces, esta es una versión de la ley de Gauss. Es más común usarla en electromagnetismo, en electrostática, en términos del campo eléctrico, pero también se satisface para el campo de velocidades. La velocidad es radial y decae con 1 entre la distancia al cuadrado. Si es algo, si hay una fuente isotrópica, es decir, que el fluido se mueve en cualquier dirección con la misma magnitud. Y eso se le conoce como la ley de Gauss o la ley del inverso al cuadrado. También sucede, por ejemplo, con la intensidad de la luz. La intensidad de la luz, si tienen una fuente puntual de luz, su intensidad decae con 1 entre r cuadrada. Este tipo de ley, que varía como entre r cuadrada, se satisface para diferentes fenómenos. Bueno,